Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pascualini Patricio, yo soy residente de segundo año del Policlínico Neuquén y hoy vamos a hablar sobre los antihistamínicos y corticoides, una revisión bibliográfica. Los objetivos de esta clase, dado que el tema es muy extenso, es hacer un repaso farmacológico de los antihistamínicos, responder a la pregunta de por qué se siguen usando los antihistamínicos de primera generación, hacer un repaso farmacológico de los corticoides y hablar sobre pautas para una corticoterapia segura. Vamos a hablar un poquito de la estamina, dos palabras, recordando que la estamina es una molécula que actúa en numerosos procesos inflamatorios y inmunológicos del cuerpo. Actúa principalmente sobre cuatro tipos de receptores, los H1, los H2, los H3 y los H4. Los H1 y los H2 están distribuidos en células epiteliales, endoteliales, en músculo liso, en neuronales y el sistema inmunitario de adquirido, innato y adquirido. Estimula en la fase temprana como la tardía la producción de la respuesta alérgica, aumentando la producción de citoquinas y también aumenta la producción de moléculas de adhesión celular. Los receptores H2 se encuentran en la mucosa gástrica, inducen la producción de ácido gástrico. También se encuentran a nivel del corazón, el músculo liso, el útero, mastocitos y cerebro. En cuanto a los receptores H3 se encuentran en el sistema nervioso tanto central como periférico y los H4 se encuentran en el timo, el intestino, en células hematopoyéticas, en vaso y en colon. En cuanto a los antihistamínicos per se los divide en antihistamínicos de primera generación y de segunda generación. Esto es importante porque muchas farmacéuticas tratan de vender que aparecieron los de tercera generación cuando no es así. Solamente están los de primera y los de segunda. Los de primera generación aparecen aproximadamente en la década del 40. El primer fármaco que aparece es la fenobenzamina, que después le sigue en el 45 la difenidramina, después la clorfeniramina eh, y entre otros. Estos dos fármacos se establecen rápidamente como tratamientos de primera línea para reacciones alérgicas, principalmente a rinitis, conjuntivitis y urticaria. Luego de la administración vía oral, la mayoría de ellos se absorben en el tubo gastrointestinal, se unen a proteínas plasmáticas y son metabolizados por el hígado y excretados principalmente en orina dentro de las 24 horas posteriores a la ingesta. El efecto terapéutico de estos comienza a los 30-60 minutos y alcanza un pico máximo entre las 1 a 3 horas y suele persistir un efecto entre las 4 a las 6 horas. Los antihistamínicos de primera generación tienen la característica de que no son específicos para los receptores H1, sino que actúan sobre otros receptores y sobre receptores no histamínicos, por ejemplo, serotoninérgicos, alfa-adrenérgicos, muscarínicos, lo que le confiere efectos adversos no deseados. Y además atraviesan la barrera hematoencefálica también por ser bastante liposolubles, lo que también conlleva mayor aparición de efectos adversos comparados con los de segunda generación. Los antihistamínicos de segunda generación son la loratadina, la desloratadina, la fexofenadina, la cetiricina, la levocetiricina, bueno, y hay unos cuantos más. Es importante tener en cuenta esto porque, que son de la misma generación, porque muchos, por usos, costumbres y por la presión de las industrias farmacéuticas, se tiende a pensar que, por ejemplo, la fexofenadina es más potente que la loratadina, cuando no es así. Estos fármacos aparecen por la década del 80, son menos liposolubles que los de primera generación, por lo cual atraviesan menos la barrera hematoencefálica y también son más selectivos contra los receptores H1 de histamina, por lo cual que le confieren menores efectos adversos que los de primera generación. También tienen una unión más estable con los receptores H1, pudiendo establecer pautas de administración más prolongadas entre dosis. De hecho, varios de ellos se administran una vez por día. El metabolismo difiere para cada molécula. Por ejemplo, la loratadina y la desloratadina se metabolizan tiene metabolismo hepático por el citocromo P450-3K4, lo que, por lo que puede ser necesario un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática. La fexofenadina se elimina sin metabolizar, por lo cual no hay que ajustar la dosis de insuficiencia hepática. La eliminación de ella es biliar casi en el 80%, mientras que en menos del 10% se elimina en orina. En cuanto a la cetiricina y la levocetiricina, aproximadamente el 70% se elimina a través del tracto urinario y solo el 10% por vía hepática.
En cuanto a los efectos adversos de los antihistamínicos, tenemos, si bien se da más en los de primera generación, por ser menos selectivos contra los receptores de H1, los de segunda generación no están exentos de ellos. Uno de los efectos más importantes es la sedación, principalmente los de primera generación, dado que atraviesan la barrera hematoencefálica. De hecho, esta sedación que aparece se comercializó muchas veces como efecto terapéutico. De hecho, hoy hasta hoy en día aparecen fármacos, aparecen presentaciones de fenidramina que se utilizan como sedantes, porque te los quieren vender como eso. Sin embargo, muchos estudios mostraron que como sedantes no son muy efectivos, dado que producen una disminución del sueño REM y aumentan el sueño no REM, produciendo que los pacientes descansen menos, por lo cual la calidad del sueño disminuye. La afectación cognitiva está estudiada principalmente en pacientes pediátricos, se vio que aquellos que consumían de forma crónica antihistamínicos tenían menor rendimiento escolar. Se podría atribuir a que se encuentran sedados constantemente, quizás. Pero sin embargo faltan más estudios para determinar ello. La cardiotoxicidad es otro efecto importante. Apareció principalmente con los antihistamínicos de segunda generación, los primeros que aparecieron que fueron ya retirados del mercado, que podían producir dosajes de pointes. Los nuevos antihistamínicos de segunda generación no producen torsadas de punta, sin embargo, pueden llegar a producir arritmias si se utilizan en dosis supraterapéuticas. Em, el mecanismo por el cual producen cardiotoxicidad no está del todo dilucidado. Se vio que algunos pueden bloquear los canales de potasio del sistema cardionector, pudiendo llegar a producir arritmias por ese mecanismo. Sin embargo, no está estudiado al 100%. Y otros efectos que aparecen, estos se dan más en los de primera generación, son los efectos que se dan por el bloqueo de otros receptores que no son de histamina. Por ejemplo, por el bloqueo, por la acción muscarínica que producen, pueden producir sequedad de boca y pueden producir visión borrosa. Por la actuación sobre los receptores de serotonina pueden producir aumento de peso, incluso a veces se los ha usado como se los ha comercializado también para ganancia de peso. Por el bloqueo alfa adrenérgico puede llegar a producir hipotensión también. Las indicaciones terapéuticas que poseen los antihistamínicos son la rinitis alérgica. De hecho, las guías de rinitis alérgica dicen que como recomendación 1A que la administración de un antihistamínico cuando apenas se entra en contacto con el alérgeno disminuye los síntomas de la misma. La urticaria aguda y crónica, que es principalmente el uso fundamental que poseen, y también la dermatitis atópica. En cuanto al asma y la anafilaxia, en el asma, si bien la histamina es uno de los mediadores que está involucrado en la fisiopatología de la misma, no es de los fármacos de primera elección, ni de segunda ni de tercera. Hay que bloquear otros caminos del asma antes de llegar a usar los antihistamínicos. En cuanto a la anafilaxia, está muy difundido el uso de los antihistamínicos como en los cuadros de anafilaxia. Sin embargo, también no son de primera línea, solo tienen que usarse para tratar los síntomas cutáneos y el prurito. Sin embargo, no tienen que retrasar en ningún momento la utilización de adrenalina. La adrenalina es el tratamiento de primera línea de anafilaxia y no se debe retrasar la utilización de la misma. Dado todo lo expuesto, queda preguntarse por qué se siguen utilizando los antihistamínicos de primera generación, que cuando se expuso que los de segunda generación tienen un perfil de seguridad más alto y tienen menos efectos adversos. Uno de esos, de estas razones podrían ser el uso y costumbres y también de que es de venta libre, dado que la presión farmacéutica por el marketing televisivo, por el marketing a través de las redes sociales, los ha difundido bastante a través de la población general, incluso a través de los médicos. Otra opción también es que la creencia a través de los médicos de que son más potentes que los de la nueva generación. Existe esta falsa creencia que probablemente sea porque están en el mercado hace más tiempo. No existe evidencia que avale esta conducta, dado que son equipotentes con los de la nueva generación, aun siendo estos últimos administrados cada 24 horas.
Considerar de que son más baratos, dado que los de segunda generación son drogas más nuevas, se piensa que pueden llegar a ser más caros. Sin embargo, si uno considera que los de primera generación tienen que administrarlos 3 veces por día, mientras que los de segunda generación tienen que administrarse cada 24 horas, el precio se equipara. De hecho, el Vademecum de 2022 mostraba que la difenidramina para una dosis terapéutica y la loratadina tenían precios equivalentes. Como conclusión, podemos decir que los antihistamínicos de primera generación son utilizados en enfermedades alérgicas y respiratorias desde mediados del siglo pasado. No obstante, tienen efectos adversos que limitan su uso en la práctica diaria. Los antihistamínicos de segunda generación están disponibles desde los 80, son más seguros, tienen un precio muy similar a los de primera generación y están aprobados para su uso desde edades tempranas con menores efectos adversos comparados con los de primera generación. Por lo cual habría que pasar ya directamente a utilizar los de segunda generación, dado que tienen un mejor perfil de seguridad. Bueno, pasamos al otro tema de esta clase, que son los corticoides. Haciendo un pequeño repaso sobre el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, tenemos que en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de ACTH, que es la CRH, que estimula la hipófisis a que produzca ACTH, la cual estimula la glándula suprarrenal a que produzca glucocorticoides y mineralocorticoides. Los glucocorticoides producen su acción periférica, que ahora la vamos a nombrar, y tienen feedback negativo tanto en el hipotálamo como en la hipófisis, de tal forma que si aumenta los glucocorticoides mucho, disminuye la secreción tanto de CRH como de ACTH, disminuyendo de esta forma la secreción de glucocorticoides y así autorregulándose. En cuanto a los efectos de los glucocorticoides, tienen acciones en prácticamente todo el cuerpo. Tiene acciones metabólicas, produciendo hiperglucemia, ya que aumenta la síntesis hepática de glucosa y glucógeno, disminuye la captación de glucosa por los tejidos periféricos, tiene acción lipolítica, principalmente en la grasa periférica, por lo cual aumenta y estimula el depósito de grasa central y pues, produce aumento del catabolismo proteico y disminución de la síntesis proteica, con la consecuencia de de la producción de atrofia muscular. Tiene acciones sobre el sistema renal, cardiovascular y el equilibrio de agua y electrolitos, principalmente por su acción sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Si bien el efector final es la aldosterona con la retención de sodio y agua, que la aldosterona es el mineralocorticoide más potente que tenemos, esta distinción de mineralocorticoide y glucocorticoide es artificial. Todas las moléculas de estos grupos tienen acción tanto glucocorticoide como mineralocorticoide, más potente una que otra. Y los glucocorticoides tienen acción mineralocorticoide en mayor o menor medida. Tiene acciones en el sistema nervioso central que son variadas y complejas, ya que pueden modular diversas funciones como los patrones del sueño, el estado de ánimo, la conducta, el conocimiento y la excitabilidad cerebral. Se observó que muchos pacientes con síndrome de Cushing, tanto espontáneo como iatrogénico, sufren algún tipo de trastorno psiquiátrico, sobre todo estados depresivos, neurosis y psicosis, que mejoran cuando se administran inhibidores de la síntesis de glucocorticoides. También se escribieron trastornos psiquiátricos como depresión, apatía e irritabilidad en pacientes con insuficiencia suprarrenal, que mejoran o desaparecen cuando se instaura el tratamiento con corticoides. La administración de corticoides puede producir también cambios en la conducta pronunciados como euforia, inquietud e insomnio y y el aumento de la actividad motora. Em, no se conoce bien cómo los corticoides influyen en la actividad neuronal, aunque se sabe que hay receptores específicos de glucocorticoides en el sistema nervioso central. Algunos estudios también sugieren que existen neuroesteroides, que serían esteroides de producción local cerebral, que pueden tener cierto papel en la regulación de la excitabilidad neuronal. También recordar que la administración de glucocorticoides reduce el edema cerebral por su acción sobre la permeabilidad vascular, por lo cual también se usa en el edema cerebral, para recordar eso.
Tienen también acción musculoesquelética, ya que como aumenta el catabolismo proteico y disminuye la síntesis proteica, terminan produciendo en última instancia disminución de atrofia muscular. Y también estimulan la resorción ósea, por lo cual terminan produciendo osteopenia y osteoporosis. También tienen acción sobre otras hormonas, ya que la administración de corticoides en dosis altas durante la niñez y la adolescencia bloquea la acción de la hormona de crecimiento. Además, ejerce una acción inhibidora sobre los cartílagos de crecimiento. El resultado es que detienen el crecimiento en los niños. También inhibe la secreción de TSH, de gonadotrofinas y prolactinas en la hipófisis. Y pueden facilitar la síntesis de adrenalina a partir de noradrenalina y reducir la formación de T3 a partir de T4. Y por último, pero no menos importante, quizás la más importante por lo cual es utilizado, es por su acción antiinflamatoria y inmunosupresora. Esta respuesta es la razón por la cual se utilizan tan ampliamente en muchas enfermedades de índole inflamatorias, autoinmunitarias y en muchas otras situaciones relacionadas con inflamación. Dado que estos fármacos se usan de manera prolongada, muchas veces por meses o años, en función de la patología en la cual se indiquen, es importante tener en cuenta, tener que considerar cómo dar una corticoterapia segura. En este sentido, tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios que se puede producir por el uso crónico, que son el desarrollo del síndrome de Cushing exógeno y la supresión del eje hipotálamo hipoficiario adrenal con la consiguiente insuficiencia suprarrenal que se puede producir, cómo minimizar estos efectos y las consideraciones a tener en cuenta a la hora de suspender el uso prolongado de corticoides. En cuanto al desarrollo de un síndrome de Cushing, tenemos que tener en cuenta las características clínicas del mismo, que el síndrome de Cushing se caracteriza porque aumenta la gluconeogénesis y la resistencia a la insulina, con la posterior, con el posterior riesgo de progresión a diabetes, y el aumento, produce aumento del catabolismo proteico con producción de osteoporosis y adelgazamiento de la piel. Aumenta la distribución de la grasa corporal, lo que produce obesidad central, fase de luna llena, la jiba dorsal con extremidades relativamente delgadas, produce involución del tejido linfático y una disminución de la respuesta inflamatoria con decrecimiento de la inmunidad celular y humoral, por lo que aumenta la susceptibilidad a infecciones. Produce también aumento de la secreción de ácido gástrico con síntomas de irritación y predisposición a una úlcera gastroduodenal. Produce también retención de sodio y distribución de fluidos corporales con los consecuentes edemas e hipertensión arterial y produce retraso del crecimiento y de la maduración esquelética en niños. Hay que tener en cuenta que hay publicaciones que comunican el desarrollo de un síndrome de Cushing exógeno en pacientes con tratamiento tópico, como gotas oftálmicas y preparados dermatológicos, y también se ha documentado en pacientes con corticoides inhalados. Los síntomas y signos de síndrome de Cushing dependerán de la dosis y la duración del tratamiento, independientemente del agente utilizado y de la vía de administración. Sin embargo, también está descrita la aparición de síndrome de Cushing en pacientes que reciben bajas dosis de glucocorticoides, lo que se ha asociado con una sensibilidad aumentada a estos fármacos. Hay ciertas características del síndrome de Cushing exógeno que nos permiten diferenciarlo del endógeno. Entre ellos tenemos que la instauración del cuadro es más abrupta al coincidir con el inicio del tratamiento de los corticoides. Los signos que aparecen más prontamente son los efectos psiquiátricos, el insomnio y el aumento del apetito. No se observa la hiperpigmentación de la piel y las mucosas debido a que la producción de ACTH está suprimida. Si recordamos, la ACTH se produce como un profármaco que después se escinde en la hormona estimuladora de melanocitos y en la CTH, por lo cual al estar suprimida esta producción no hay hiperpigmentación cutánea. Los signos como el hirsutismo y el acné van a depender de los niveles séricos de andrógenos y suelen ser menos frecuentes que en el síndrome de Cushing exógeno, ya que la síntesis de esteroides adrenales también está suprimida. Se observa un aumento, si bien se observa un aumento en la incidencia de hipertensión arterial, estos pacientes tienden a tener menos hipertensión y hipocalemia, que depende de la efectividad mineralocorticoide y el corticoide administrado. Estos pacientes también tienen un aumento de la incidencia de glaucoma, cataratas y otras complicaciones oculares. Y la osteoporosis es una de las complicaciones más frecuentes en el síndrome de Cushing exógeno. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal, tenemos que tener en cuenta que la administración crónica de glucocorticoides en altas dosis es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal.
Los corticoides administrados de forma exógena inducen insuficiencia suprarrenal, ya que inhiben la producción de CRH y ACTH, lo cual disminuye la producción de cortisol endógeno por la glándula suprarrenal. Y si recordamos, además de la estimulación a la producción, la estimulación del ACTH es un estímulo trófico para la glándula, estimulando que sobreviva. Por lo cual, cuando disminuimos la producción de ACTH y disminuimos el estímulo trófico sobre la misma, la glándula se atrofia. Es decir, que el uso de corticoides exógenos primero lleva a una supresión del eje con la posterior atrofia de la glándula. Por lo tanto, si el tratamiento se detiene de forma abrupta, el paciente desarrolla manifestaciones de deficiencia de glucocorticoides, ya que no puede, las glándulas suprarrenales no pueden producir el cortisol suficiente. La recuperación del eje puede llegar a tardar hasta un año en ocurrir del todo. Está documentado en promedio 6 meses, pero hasta un año en recuperarse de forma completa. Los signos clásicos de insuficiencia suprarrenal son en forma progresiva: fatiga, sudoración, inapetencia, disminución de la tolerancia al ejercicio, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipotensión, vértigo, mareos, y puede terminar en convulsiones por hipoglucemia y coma. ¿Cómo hacer para minimizar el efecto negativo del uso de corticoides? Primero, utilizar la dosis más baja efectiva durante el menor tiempo posible. De esta forma tendemos a disminuir la afectación del eje. Para disminuir la supresión también del eje se recomienda una dosis única matinal y o en días alternos. La dosis única matinal lo que hace es rememorar la secreción fisiológica de cortisol que aumenta por la mañana, mantener la actividad física o realizar terapia física si fuera necesario para evitar la atrofia muscular, y un plan de alimentación restringido en sodio para evitar la retención hídrica, la retención de sodio que puede llegar a producir el uso de corticoides, y asegurar un aporte adecuado de calcio y vitamina D, lo cual no se suele hacer muy seguido, pero tendríamos que realizarlo. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de suspender el tratamiento con corticoides? Primero que nada, la indicación y la duración del tratamiento dependerán de la enfermedad de base y del equipo médico tratante, ¿no es cierto? Cuando se considere la suspensión hay que tener en cuenta que el riesgo de supresión del eje puede persistir durante varios meses o hasta un año. Y los pacientes deben ser alertados sobre los síntomas de insuficiencia suprarrenal que ya nombramos. ¿Cuáles son los pasos recomendados para la suspensión de corticoides de forma prolongada? Bueno, primero que nada, si la corticoterapia fue menor a 10 días, el riesgo de suspensión de afectación del eje suele ser bajo, por lo cual se recomienda suspenderlos de forma abrupta. Sin embargo, si el tratamiento fue mayor a 15 días, surge la posibilidad de que el eje esté afectado, por lo cual hay varias pautas para suspenderlos. Las pautas de suspensión son bastante artesanales dependiendo de dónde uno también busque. Una opción es el tratamiento en días alternos, doblando la dosis donde sí le correspondería al corticoide, con días que no le corresponde, es decir, un día sí con el doble de dosis que tomaba antes y un día no, e ir descendiéndolo de esa forma de forma variable. Otra opción es disminuir la dosis a un 50% una vez por semana, y otra opción es disminuirla a un 25% una vez por semana. Otra opción es, dependiendo de la dosis, es la dosis a disminuir también. Es muy variable dependiendo de donde uno lo busque la recomendación, y ninguna tiene mucha evidencia más que recomendación de experto. También tener en cuenta que el paciente, si va a someterse a una situación de estrés, debe recibir corticoides. Generalmente, también muy artesanal todo, con evidencia a nivel recomendación de experto, es que el paciente reciba, si va a internarse o si se encuentra en una situación de estrés, recibir 100 miligramos de hidrocortisona diarios. Y si va a hacer un estrés grave, por ejemplo, internación en terapia intensiva, cirugía mayor, una dosis de 100 de hidrocortisona cada 8 horas por 48 horas, y luego pasar a una pauta de estrés leve. Como conclusión, podemos decir que el uso de corticoides para el tratamiento de diferentes enfermedades crónicas se encuentra muy difundido y ejerce un efecto beneficioso para el control de síntomas
y para llevar bienestar al paciente. Sin embargo, se debe tener en cuenta los posibles efectos adversos que pueden aparecer, ya sea por exceso o por defecto o por déficit de los mismos. Se resalta la importancia de estar alerta frente a la posibilidad de afectación del eje, ya que la recuperación ad interim del mismo puede llevar hasta un año y se debe tratar de usar la menos dosis posible en el menor tiempo posible para minimizar los efectos adversos y considerar las recomendaciones a tener en cuenta para la suspensión del tratamiento. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.